podremos tener una conversación en el grupo, tener las preguntas que os puedan surgir y bueno, ponemos la intención en que esta conversación os aporte algo, lo que venís buscando, lo que os interesó, alguna nueva luz sobre la vocación, sobre cómo encontrar el propio camino o quizás cómo ayudar a otras personas a encontrarlo. Entonces, nada, solo comentar que yo conocí a Patricia cuando tenía 19 años, tengo 32 ahora, y estaba hecho un lío, un completo lío, a la hora de elegir la carrera. Estaba dudando entre unas 14 carreras diferentes, de letras y de ciencias, desde arquitectura, medicina, psicología, historia, periodismo, y ya en ese momento estaba tan desesperado que realmente quería saber la verdad, digo, de a qué dedicar mi vida y cómo orientarlo. Y me parece que tenía tantos intereses que era imposible enfocarme en nada. Y buscando en internet, recalé con ella y empecé a buscar en su página web, que es mi-carrera.com, lo compartiremos en el enlace. Y me pareció tan verdadero y tan potente todo lo que ponía ahí que dije, esto me está acercando a conocer lo mío. Y luego tuve una entrevista con ella y fue un hueso un poco duro de roer, pero la verdad que me ayudó a encajar mucho las piezas de mi puzzle y a dar sentido a todos esos intereses y la dirección en la que iban encaminados. Entonces, hace ya 13 años de esto y es la primera vez que ofrecemos una vela de la experiencia, una conversación con Patricia, así que estoy muy contento, muy feliz de que podamos compartir esta conversación. Y sin más preámbulo, Patricia, te invito a que nos compartas lo que nos quieras compartir. Tenemos ahora ese espacio de 20 minutos, tu historia, cómo llegaste a hacer lo que haces y algo que nos permita entender el porqué de esta investigación y cómo se estructura. Bienvenida. Bueno, como dijo David, mi nombre es Patricia Cabrera Zagal. ¿Y quién soy? De lo que yo puedo decir quién soy una persona con una vocación por el desarrollo humano. Y mi talento es la percepción psicológica. Era lógico que si yo me dedicaba a esto, yo tenía que saber, partiendo por mí, ¿ya? Saber cuál es mi camino. Mi profesión es ingeniero. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver ingeniería con esto? Ya van a ver ustedes. En mi historial van a saber por qué se produjo esto. Mi labor siempre ha sido de docente. Aunque le he dedicado fundamentalmente mi vida a esta investigación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué consideré importante realizar esta investigación? ¿Cuál es su propósito, su utilidad? La idea es poder desarrollarse en relación a nuestra propia naturaleza, ¿ya? Porque actualmente lo que se hace es que se toma al niño, se le educa en relación a incorporarle conocimientos, ¿ya? Pero nunca se le ayuda a poder conocerse, saber quién es él, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuáles son sus potencialidades, nada de eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en el potencial natural está la creatividad. En el potencial natural está la satisfacción personal, la realización en su vida. Todo está allí, en nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza, ¿ya? No como ser humano en general, sino que individual, yo, ¿ya? ¿Cuál es mi propia naturaleza? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, actualmente, por ejemplo, se dice que hay clases de creatividad, ¿no es cierto?,
que le ayudan a desarrollar el talento, y se le hace curso, se le hace charla, se le enseña cosas, generalmente son ramos administrativos, ¿ya? Orientado al emprendimiento, de eso se trata. Eso es lo que actualmente se hace. Pero resulta de que esa creatividad en uno no nace de saber, de tener conocimiento, no nace de ahí. Los conocimientos ayudan a mi potencial, pero primero tengo que conocer mi potencial para que determinados conocimientos se encaucen a través de mi potencial y los que no, fuera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gran cambio? Que la creatividad y el talento están en la naturaleza propia de cada cual, no en tener más conocimiento, más entrenamiento, más... mire, le inyectan todo lo que pueden imaginarse, pero nada de eso va a servir, nada. Llevan a personas que charlan en relación a la motivación y todo eso. Y la persona puede ser muy entretenida, puede tener su fuerza en ello, en lo que está hablando, y uno se entusiasma, ¿ya? Se entusiasma, pero resulta que cuando termina la charla, ya queda animado y todo el asunto, sale por la puerta para afuera y esto se borró. No persiste. ¿Ya? ¿Por qué no persiste? Porque no tiene base. Esa motivación que a mí me transmitieron no fue generada por mí, fue generada por la persona que le metió. Entonces, no puede subsistir en mí porque no se generó en mí. ¿Ya? Así que esas charlas motivacionales, yo diría que sirven de bien poco. Los conocimientos. A mí me pueden dar muchos conocimientos, pero si no es mi línea, caminaré hasta donde me enseñen. No sabré caminar solo. No sabré buscar lo que necesito. No sabré proyectarme a futuro. Nada de eso, porque todo eso nace de mi propia naturaleza. Entonces hay que conocer esa naturaleza propia de cada cual. Y esa naturaleza propia es conocer qué talento tengo o qué talentos y cuál es mi vocación. La vocación es una sola. Los talentos pueden ser varios. Es una sola. Ahora, ¿cómo reafirmo esta idea yo de que realmente es en la naturaleza nuestra? Siempre se habla de que los niños son muy creativos, pero resulta que crecemos y se nos quita, se nos desaparece la creatividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el niño es creativo? Porque el niño pequeño, su objetivo en esa etapa de su vida es explorar. Explora todo, ¿ya? Y nosotros aún no intervenimos en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él va aprendiendo el lenguaje, él va aprendiendo cómo funciona a su ámbito alrededor. Nadie se lo enseña, no se lo enseñamos nosotros, ¿ya? Él está atento a cómo funcionan las cosas, qué relación tiene él con lo que hay afuera, eso explora. Entonces, en esa exploración, nosotros no podemos intervenir. No podemos empezar a enseñarle el idioma con la gramática, ¿no? Él se las ingenia solo. Eso viene de dentro de él. Ese objetivo de explorar nace de dentro de él. No es algo que se le enseñe. ¿Ya? Entonces, en esa etapa nosotros no intervenimos. En la etapa de niño. En la etapa de puber, esos 10, 11 años, 9, 10, 11 años, su objetivo es soñar. No el soñar dormido, el soñar
lo que anhela, ¿ya? Y aquí comenzamos ya a intervenir nosotros. Aquí ya empezamos a sacarlos de sí mismos. ¿Por qué? Porque lo que él sueña, para nosotros los adultos, no importa, no tiene la menor importancia. Y empezamos a traspasarle de mil formas de qué es lo importante en la sociedad, ¿ya? De que él estudie, de que él sea alguien cuando sea grande, que sepa subsistir, y todo eso no tiene nada que ver con el sueño que él está teniendo. Entonces nosotros lo sacamos del camino, lo sacamos de sí mismo y lo traemos a la sociedad, a nosotros, ¿ya? Entonces ahí ya le empezamos a desviar el camino. Porque él empieza a escuchar de que otras cosas son importantes, no lo que él está imaginando. Lo que él está imaginando no tiene la menor importancia. Eso le estamos diciendo, eso le estamos transmitiendo. Entonces él deja de atenderlo, porque no le da importancia, eso no tiene importancia. ¿Ya? Después de adolescente, la etapa de adolescente es de autoconocimiento, de conocer su identidad. Aquí es donde entra en su identidad, necesita reconocer la vocación y el talento. Pero, como el sueño desapareció, ya se desorienta. Queda desorientado y en soledad. Porque en soledad, ¿por qué digo en soledad? Porque nosotros no somos capaces de ayudarlo en esa orientación, de saber quién es él, cuál es su identidad. No lo sabemos hacer y se lo quitamos, lo sacamos de su camino. Entonces, el adolescente queda desorientado y solo. Después, la etapa adulta. La etapa adulta tiene como objetivo crear, construir, ¿ya? Construir algo en esta vida, crear, investigar, construir algo, ¿ya? Lo que sea. Pero esto no puedo crear si no conozco mi vocación. No puedo crear si no conozco mi talento. Entonces, yo no podré crear. Lo que yo puedo hacer es repetir lo que me enseñaron. Pero crear, no puedo. El adulto mayor, después de que construyó, creó y todo eso, su objetivo del adulto mayor es trascender. Es ya llegar a la etapa de sabiduría, a la etapa de sentirse realizado personalmente, a que cumplió su misión en la vida. Esas son las etapas. Entonces, el asunto es que al niño lo sacamos fuera de sí mismo. Nosotros no podemos crear si estamos fuera de sí mismos. ¿Cómo vamos a crear si necesitamos recurrir a nuestro talento? Y no lo conocemos, no sabemos cuál es ese talento. No sabemos qué queremos hacer con nuestra vida porque perdimos de vista el sueño. Ese es el motivo por qué es importante esta investigación. Así que, si no conocemos nuestra propia naturaleza, es imposible que realicemos una labor en esta vida que nos dé satisfacción personal, por más conocimientos que incorporemos. Ahora, todo eso, la naturaleza propia se descubre en uno mismo. Nada de estar mirando para afuera, porque lo de afuera no corresponde, no tiene relación con lo que ando buscando. Entonces tiene que ser una observación hacia mí mismo. Ahora, ¿de dónde partió esta investigación? Porque, ¿cómo se me ocurrió a mí hacerla? Porque resulta que yo me equivoqué en elegir carrera, si elegí ingeniería. ¿Qué tiene que ver eso con psicología, que es lo mío? Entonces,
como mi vocación y mi talento natural estaba en el inconsciente mío, no me pude quedar tranquila sin saber por qué yo me equivoqué, en qué me equivoqué. Y empecé a darle vuelta a ese asunto, hasta que descubrí que yo realmente mi mente funcionaba hacia la psicología. Mis sueños estaban hacia el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano lo ejecutaba con mi propio talento. Y me di cuenta que siempre mi talento estuvo en las observaciones psicológicas. Percibía lo psicológico. Percibir es como ver bajo el agua, porque no es un ver con los ojos. Porque uno ve muchas cosas. Y todo está a la vista, pero no percibo todo. Por ejemplo, Einstein, todo lo que vio estaba frente a los ojos de nosotros también. Pero él percibía la física. Es su talento. Después de que me equivoqué y logré saber por qué me había equivocado, en qué me había equivocado, cuál era mi línea real, todo eso, como yo hacía clases, empecé a observar en los alumnos que había similitudes con lo que a mí me había pasado. Y no pude dejar de intervenir. Aunque en realidad yo le estaba haciendo clases de electrónica, no tenía nada que ver que yo le dijera, mira, tú no eres para esta línea, para nada. No pude no decírselo. Entonces, él me preguntaba, ¿por qué usted cree que yo no soy para electrónica? Entonces le empecé a explicar por una serie de observaciones que yo había hecho de él y todo el asunto, y empezamos a conversar, y me di cuenta realmente cuál era la línea de él. Se lo dije. ¿Y por qué pensaba que esa era esa línea? Y él me encontró razón porque empezó a incorporar otras observaciones que se sumaban a ese camino. Ah, pero si yo desde chico que me pasa esto. Ah, pero si yo siempre observaba esto. Ah, si cuando mi tío hablaba de esto yo me quedaba pegado. Ah, si cuando en las vidrieras yo ese tema. De los libros elegí ese tema. De la tele, cuando veía tele, me quedaba pegado en ese tipo de temas. Entonces, él reforzaba todo lo que no me había dicho, que él caía en cuenta de que todas esas observaciones que él ahora estaba considerando reforzaban esa línea. Ya, listo. Quedamos claros. Ahí aclaré al primero. Por supuesto que en mi familia también. Me fijaba en mi papá, me fijaba en mi mamá, en mis hermanos, en toda la parentela. ¿Ya? Y empezaba a meterme aunque no quisiera. Aunque no quisieran. Así que machacaba hasta que les llamaba algo la atención y ahí me enganchaban. Ya. Esto fue tanto tiempo así que yo ya me empecé a dedicar a orientar a la gente. ¿Ya? Me tiraba así a capela nomás. Y después dije yo, me voy a dedicar a esto. Porque en realidad electrónica no tenía en el menor gota de energía para seguirla. En cambio en esto me entusiasmaba, lo pasaba bien, no me aburría, me producía ilusión, me daba una enorme satisfacción cuando esa persona encontraba su línea. Y yo dije, no, me dedico a esto. Ya, se acabó. Me divorcié de la electrónica. Ahí es como parte todo esto. Entonces yo me dediqué ya a estudiar formalmente, a tomar esta investigación de forma más formal, con más tiempo dedicada a ella. Ya me encaucé por ahí. Eso es como se generó. Ahora, esta investigación es una investigación psicológica, pero es un área muy específica de la psicología. Primero, la consigna de la investigación es lo que buscamos está en nosotros. No encontremos lo de nosotros afuera, hay que encontrarlo en nosotros.
Por lo tanto, se cierra todo el exterior y me voy a mi sentir. ¿Por qué yo observo en esta investigación? Se observa solamente el sentir, solamente el sentir. El pensar no, porque está contaminado por el medio. El actuar está condicionado a las posibilidades que tuve, pero el sentir es lo más mío que hay. Pero aún así el sentir puede estar contaminado por malas experiencias, ¿ya? Que me han producido dolor y me han hecho alejarme de ese sentir. Entonces, esta investigación se encausa en el sentir y en el sentir positivo. Por eso que el análisis sale rápido, porque no me tengo que estar preocupando de que yo soy insegura y por qué soy insegura, por qué no me interesan ciertas cosas. No. ¿Qué cosas me inspiran? ¿Qué cosas me producen ilusión? Eso, el sentir positivo que viene desde dentro mío. No se trata de lo que comúnmente se dice, hay que ser positivo. No, 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 no. Es rescatar ese sentir positivo que ya está en mí. Y con ese trabajamos. Con ese sentir positivo, yo podré descubrir la ilusión, la imaginación que yo tengo, hacia dónde se orienta mi imaginación, qué cosas percibo, qué cosas no me dicen nada, qué cosas me inspiran, ¿ya? Porque eso es lo mío. Ahí está lo mío. Entonces, cuando nosotros contamos con nuestra imaginación, nuestro talento, nuestra percepción, nuestra intuición, nuestra inspiración, nosotros podemos caminar solos. En esa inspiración hay energía. No tenemos que generar la energía por voluntad, por responsabilidad, ni por sacrificio, nada de eso, porque la inspiración lleva energía propia. No hay que hacer esfuerzo, brota. Esa es la diferencia. Y eso es por qué es importante esta investigación. Eso es lo que yo quería decir en un primer instante. Patricia, ¿quieres añadir más cosas? ¿O No, te parece que, porque has dicho tantas cosas que digo, igual valía la pena recapitular un momentito ya. y luego ahondar sobre alguna de las cosas? Pues bueno, nos has contado, por recapitular, cómo empiezas tú tu carrera en la ingeniería electrónica, un campo que claramente es lo tuyo, las tuercas y tornillos y los cables, que no es lo tuyo, pero hay una fijación por qué eso no es lo tuyo y también por qué otras personas no encuentran, también están en cosas que no son lo suyo y por qué teniendo algo que es un campo que nos produce naturalmente, sin esfuerzo, ¿no? Energía, motivación, ilusión, un campo en el que tenemos recursos y en el que sentimos que podemos hacer un aporte y que disfrutamos, ¿por qué tantas personas bueno, buscamos eso que es lo nuestro, pero nos cuesta encontrarlo, ¿no? Porque ya lo perdimos de vista. Porque lo perdimos de vista, ¿no? Y luego has contado cómo hay el niño, la niña naturalmente conecta con ese sentir de lo que le hace sentir vivo, de lo que le da energía, y el adolescente empieza a soñar, que ya está dando un paso hacia la vida adulta, esos sueños que están avisando de dónde está su energía, de dónde está su creatividad, pero digamos la sociedad de los adultos le empezamos a distraer, le empezamos a meter otras consideraciones, otros miedos también, ¿no? No, tú tienes que estudiar esto, no, tú tienes que ir por aquí. No, eso no vale para nada, no, lo serio es esto, lo bueno es esto, lo correcto, lo recomendable, lo tal, tal, tal. Y el adolescente lo interioriza y acaba aprendiendo que soñar es ilusorio, que soñar, que sus sueños no importan y se desconecta de su sentir, ¿no? Y entonces cuando sufrimos ese daño en la adolescencia, luego como adultos, quizá nos cuesta conectar más con
dónde está la trascendencia de nuestro proyecto de vida adulta, porque se nos, en cierta manera, se inhibió en la capacidad de soñar. Y entonces lo que estás diciendo es que esa vocación, quizá la primera pregunta sería, esa vocación del que estás hablando, igual hay personas en esta sala que se están preguntando, bueno, yo es que no tengo una vocación así, yo no tengo una vocación de esa naturaleza, o yo no lo puedo reconocer en mí. La vocación, la primera pregunta sería, ¿esta vocación, esa especie de sueño objetivo de vida trascendente que te da energía, es algo que tiene todas las personas o es algo que tiene algunas personas como médicos, artistas, gente con un determinado perfil creativo? Todas, todas, por el hecho de ser un ser humano, lo tiene. La vocación y los talentos, todos. Porque en realidad esas son las herramientas para la misión de nosotros en la vida, a lo que vinimos a hacer, que venimos acá. Entonces, venimos con las herramientas, venimos con todo, todo está. Lo que pasa es que no lo utilizamos porque nos desviamos, nos desvían las conveniencias, nos desvían los consejos de los padres, nos desvían la poca valorización del adulto respecto de lo que el niño piensa, siente. Es tanto eso que el niño pierde de vista lo que siente. Hay adultos que no saben decir lo que sienten. Y lo tienen tan desvalorizado que cuando se le pregunta por ese sueño, le da vergüenza decirlo. Porque está absolutamente desvalorizado por la sociedad. Además, ese sueño es iluso. Claro que es iluso. Es iluso porque es un sueño imaginario, pero el perfil de ese sueño es el válido. Aunque hay personas que tienen un sueño específico, como no me acuerdo el nombre de la persona que descubrió Troya, que desde chico se le metió en la cabeza que Troya existía, que no era un asunto novelesco, y lo buscó hasta que descubrió. Bueno, esos son casos menos comunes, pero en realidad el sueño enmarca, habla de lo que quiero hacer y de cómo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es vocación. ¿A través de qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Es talento. ¿Ya? Vamos a entrar más en concreto en eso, porque esto es absolutamente concreto, no queda nada en el aire. ¿Ya? No sé si vas a... Sí, iba a preguntar justo, cuando hablas de los sueños, creo que ese es un término que habría que aclarar. A qué, o sea, ser específicos en a qué se refiere con los sueños, porque incluso si podrías poner algún ejemplo, quiere decir, igual tenemos sueños de tener una casa bonita, o de ser escritor, o de viajar a la luna, o de ser millonario, o de ser un gran... Quiero decir, y esto estoy hablando, y en la adolescencia tenía muchos, muchos sueños. ¿Cuáles de esos sueños son los sueños que apuntan a la trascendencia? O sea, ¿cuáles son esos sueños que están conectados, que pueden ser un indicador de, de la vocación, de que ese objetivo de vida está expresado ahí implícitamente? Claro, porque uno le pregunta a alguien, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es tener casa propia, mi sueño es obtener un título. Ya, el sueño de que cumple la misión de vida aquí, mío, es el tipo de sueño en que subyace una entrega. Por ejemplo, yo quiero descubrir algo. Ya, por ejemplo, ponle tú, me llama mucho la atención la astronomía, me gustaría descubrir. Bueno, subyace una entrega ahí. Por ejemplo, ¿para qué quiere descubrir? Con eso se va a comprar una casa, con eso va a tener un título, con eso va a tener más plata. No,
es descubrir por descubrir, pero subyace el deseo o el anhelo de ampliar el horizonte del conocimiento humano. Eso es una entrega. Yo sueño, por ejemplo, con otro sueño. Yo sueño, por ejemplo, con estar en un escenario y cantar y todo eso. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que subyace ahí? ¿Por qué quieres hacer eso? Es que me siento yo, me encantaría que me aplaudieran, que me vieran y todo eso. Ese no es un sueño de vida. Eso es algo que yo quiero para mí. Ahora, si en esa respuesta él me dice, mira, yo quiero hacer soñar a la gente, hacerla soñar como niños, volverla a la niñez, ¿eso en qué subyace? Una entrega, pues. Una entrega. Ahora, ambos sueños son válidos, porque uno también necesita sueños para uno, ¿ya? Es solo que no es vocación, nada más. No es la misión en la vida para uno. Eso es lo único. O sea, que de entre los muchos sueños que podemos tener, hay algunos que pueden ser simplemente para nuestra propia beneficio. Y Para nosotros, no hay nada malo en ello, pero puede ser claro, una meta personal, pero simplemente que no es ahí lo que te da un indicador de vocación, sino que es un sueño que tiene un componente de que estás dando algo a la vida, ¿no? De que es, claro, y al exacto. mismo tiempo no es un sacrificio, sino es algo que te produce Es una ilusión satisfacción. O sea, que es por la actividad en sí misma, que no es en una sí actividad que misma. haga para ganar el dinero, sino que en No, no, realidad pagaría por hacer eso, por poder hacer eso, ¿no? claro, claro, claro. Es la ilusión es la ilusión que da el destello de ilusión en uno. Ujú. ¿Ya? ¿Qué cosas producen ese destello de ilusión? Entonces, ahí, ahí viene una enorme energía, enorme. No hay que poner voluntad, no hay que poner esfuerzo, no hay que poner sacrificio, nada, se disfruta. Porque la vocación ante todo es placer.